Hola, ¿cómo estáis? Sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo y en esta ocasión para hablar con Duarca, con quien venimos haciendo varios directos hablando sobre la historia del hinduismo y una vez más nos vamos a sumergir en las aguas profundas de esta milenaria tierra y la verdad es que es un placer volver a estar hablando con Duarca. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Igualmente es un placer para mí. Y bueno, en esta ocasión, como digo, pues venimos haciendo una serie de directos hablando sobre la historia del hinduismo, una historia vastísima, como tan vastísima, digamos, como podríamos decir, como la noche de los tiempos, para decirlo de alguna forma, ya que las grandes epopeyas, los grandes textos de la tradición se remontan pues a in illo tempore, que se dice, ¿no? Y sin duda, pues, bueno, esto, ¿no? Es como sumergirse, pues, en un océano de conocimiento, de sabiduría sapiencial que no tiene fin, ¿eh? Con lo cual, pues, este es el segundo directo. En el primero estuvimos haciendo una introducción, ahondando en temas o en conceptos y en cuestiones de importancia para la tradición, pero hoy vamos al menos a intentar pues profundizar ya de forma más sistemática, ¿no? Sí, en realidad, cuando hablamos del sistemático, con el hinduismo es un poco difícil, porque, no, como creo que lo dijimos la vez pasada, como al no haber un momento de comienzo, al no haber un fundador, eh, en realidad, estrictamente hablando, al no haber un hinduismo real como una sola religión, es un poco difícil, es muy confusa toda la historia de lo que nosotros llamamos hoy en día hinduismo, y muy discutida. Mm. Entonces, bueno, vamos a tratar de acercarnos lo más posible, haciendo un poco de equilibrio entre lo que dice la tradición y lo que en el Claro. ambiente académico está más establecido. Recordemos, ¿no? Como apunte, ¿no? Que lo que está establecido académicamente no tiene por qué corresponderse a lo que la propia tradición dice de sí misma, ¿no? Que es algo que esto, por ejemplo, pues choca mucho con nuestra mentalidad, que nosotros intentamos siempre, con esta lógica aristotélica, intentamos establecer pues un marco de referencia en el que movernos siempre de forma lineal, ¿no? En cambio, pues en lo que es pues en la tradición hindú, esto es algo que se abre el melón y a partir de aquí pues se establecen periodos de tiempo bueno, que si hablamos del sueño de Brahma o del párpado, del parpadear de Brahma, por ejemplo, ¿no? Es como que de pronto se rompe toda digamos, la sistematicidad, ¿no? Sí, hay un tema que yo quería eh, resaltar para aclarar una cuestión que para mí es fundamental para poder entender el hinduismo. Si yo pretendo identificar al hinduismo como un todo, no voy a entender nada. Es como si, por ejemplo, hay una familia en la que hay tres hermanos o cuatro hermanos que son muy parecidos y tienen características similares y yo pienso de que en realidad son uno. eh, bueno, cometo un error grave. Mm. Eh, Y lo mismo sucede con las diferentes religiones que están dentro de que forman lo que nosotros llamamos hinduismo hoy en día, y que normalmente se trata de hacer como que todo una religión. Mm. Y, Mm. y no es así, hay conceptos teológicos muy importantes, muy diferentes, a pesar de que se compartan muchas cosas. Eh, Vamos a tratar de hacer un ejercicio de imaginación y pensemos que, por ejemplo, el judaísmo, el cristianismo y el islam desarrollaron simultáneamente, ¿no? En la misma Mm. región, en el mismo
contexto histórico, que las tres tradiciones se desarrollaron simultáneamente. Sin duda tienen muchas cosas similares, ¿no? Por eso en el Islam, por ejemplo, le llaman las religiones del libro. ujú, Tanto de la Biblia como el Corán, bueno, son para los islámicos el mismo texto un poco actualizado. sí, Eh, pero si nosotros dijéramos, las agrupáramos las tres en una misma definición, en una misma nombre, con un mismo nombre, estaríamos cometiendo un error porque hay diferencias importantes a pesar de la concordancia que puede haber por desarrollarse en una misma cultura. Eso es lo claro, que pasa con el hinduismo. Si nosotros metemos al shaktismo, al shivaísmo y al vaishnavismo, todo bajo el nombre de hinduismo, eh, pues tenemos los problemas que se han experimentado especialmente en el siglo XX y parte de este siglo también, de definiciones que no concuerdan, que no conforman, que sí. terminan en debate generalmente. Entonces, eso es lo primero que hay que entender, que son diferentes religiones, que bueno, conviven bien, sin problema, pero no es lo mismo. No. Yo, según tengo hecho la clasificación, he dividido en 7 periodos, lo que usualmente o lo que de alguna forma 7 suelen ser también 5 según, ¿no? Pero 7 periodos como importantes que empezando con la época védica, seguiríamos con la época brahmánica, luego vendría la época puránica, la medieval, luego tendríamos lo que sería ya la colonización, luego seguiríamos con la época del neohinduismo, o el concepto también yo creo que importante, ¿no? En cuanto al concepto que quizá pues se ha establecido más en el presente, bueno, en el presente, o sea, en la época, digamos, del siglo XX, que es el concepto de Hindutva, y digamos que estamos inmersos pues en este cambio, en esta reforma ahora no me sale el nombre del presidente de la República de India, Morendra, ¿no? Dímelo tú. Modi. Eso, Modi, perdón. ¿No? Y entonces estamos también, o sea, en la actualidad, pues se está como revisando todo lo que es o actualizando, pues, digamos, el, el, eh, la forma en la que se perciben los hindúes o India, porque India pues es muy vasto, y a la vez también cómo quieren ser percibidos, porque también pues, está la cuestión de que quieren cambiarse el nombre, por ejemplo, ¿no? Dejar de decirse India para pasar a llamarse pues Bharata, ¿no? Este sería un tema también importante, ¿no? En la actualidad. Sí, tanto el país como la tradición religiosa con la que se identifican, ellos están adoptando un nombre más tradicional, que es el Sanatan Dharma, Ujú, que quiere decir Dharma eterno, porque el nombre hindú es algo ujú, impuesto externamente, eso ya lo explicamos, no vamos a encontrar esa palabra en ninguno de los textos tradicionales de la India. No, el hinduismo dentro del hinduismo no existe como nombre. ujú, Entonces, hay toda una revisión, una revalorización de su cultura y especialmente frente a cosas que han sido impuestas, a términos y identificaciones o definiciones que han sido impuestas desde fuera ujú, especialmente sin contemplar demasiado lo que dice la tradición o sin respetar demasiado lo que dice la tradición propiamente dicha, ¿no? Entonces, bueno, es una reacción que podría haber existido hace mucho tiempo, pero debido al carácter tranquilo, pacífico, recién se manifiesta a fines del siglo XX, eh, ujú. después de cientos de años de imposiciones y identificaciones erróneas. Ajá. Y si vamos
si vamos en esa línea, ¿no? Cronológica, lineal que tanto nos agrada a los occidentales, si vamos a lo que es, entre comillas, ¿no? Lo que es el origen del origen, los primeros vestigios que se encuentran, según tengo entendido, serían los vestigios de la civilización, pues, de Mohenjo-Daro y de Harappa, ¿no? Sería ese momento en el que empieza, pues, de alguna forma, lo que se ha denominado como los orígenes de lo que posteriormente, pues, sería la tradición hindú, el hinduismo, este término tan, Sí, tan tan discutido. poco fiable, ¿no? Sí, el problema con las civilizaciones del Indo es que como no se ha podido traducir aún la escritura de esa Mm, cultura, de esa civilización, no se ha podido establecer de manera firme la relación que hay entre esa cultura y lo que se desarrolló después. mm, Hay elementos, sí, que, bueno, imágenes, figuras que se pueden relacionar, la forma o los elementos que se encuentran en las ciudades, como los baños rituales y otros ujú, elementos, pero eso todavía un interrogante muy, muy grande, la naturaleza de esa cultura. Claro, si lo vemos desde el punto de vista de la tradición, la historia es mucho más antigua, pero ujú, lo que nosotros queremos hacer aquí es establecer un desarrollo un poco más claro, ¿no? Y ujú, sí, podría empezar ahí, porque bueno, obviamente siempre una cultura deja vestigios, deja ujú, elementos que de una manera u otra perviven en las culturas que vienen posteriormente. Luego de esa primera etapa tan oscura todavía, ujú, aparecen los Vedas. Y eso ujú, también es tema de discusión, que yo en general trato de no entrar demasiado, pero bueno, ujú, para hacer la aclaración de lo que normalmente uno puede encontrar en los textos en Occidente, es que ujú, los Vedas fueron traídos por los arios ujú, aproximadamente en el 1500 antes de Cristo. ujú, Esto es algo que se da como un hecho en muchos de estos textos, pero es simplemente una teoría que podemos respaldarla o podemos estar de acuerdo si fue una invasión, si fue una migración, si no hubo tal cosa, si no entraron, si en realidad salieron. Podemos discutirlo esto extensamente, pero no es el punto, me parece. Porque no hay, porque son teorías, o sea, no hay registros arqueológicos ni pruebas que justifiquen ni una cosa ni la otra. ujú, Entonces, están los Vedas, ¿no? Y ahí podemos encontrar la raíz de lo que se fue desarrollando a través de la historia y que culmina hoy en día como hinduismo. Podemos quizás empezar desde ahí. ujú. Sí, sí, sí. Me permites como apunte, ¿no? Hay toda el estudio, digamos, la sistematización que intenta hacer, pues, justamente el maestro de Mircea Eliade, Dumézil, que habla, pues, de esta tripartición, ¿no? De la cultura indoeuropea y que parece ser como que habría, pues, una tripartición también, pues, a partir de este momento en el que, pues, como muy bien dices, no se sabe si es invasión, si es simplemente, pues, mezcla, mestizaje, si hay un desplazamiento de los dravídicos, ¿no? Es algo que queda todo, o sea, como muy abierto, pero sí que se ha intentado al menos intentar o sea, ver, ¿no? Como de alguna forma pues hay una cierta analogía entre los indoeuropeos y los pueblos originarios, también entre comillas, porque, como muy bien también has explicado en otras ocasiones, pues India siempre ha sido cuna de múltiples culturas o de múltiples formas, ¿no? De paso de muchas civilizaciones ¿no? Muchas Como migraciones. veremos, migraciones, ¿no? Y esto pues ha dado lugar a grandes especulaciones.
pero como muy bien dices también, ¿no? Pues es algo que dudamos, bueno, dudamos, nunca se sabe, ¿no? Quizá pues aparezca una piedra roseta y nos desvele pues toda la, no sé, todos los intríngulis y todos los misterios que ahora no podemos, a los que no podemos dar respuesta, pero sí que es cierto que es como a partir de ese momento que se empieza a establecer lo que sería el corpus védico en un sentido en el que se empiezan a establecer pues que hay unas directrices, unos sacrificios, unas adoraciones en un sentido ritualístico, en un sentido, pues esto, ¿no? De Agni, de Usas, en fin, ¿no? Y aparecen toda una personalización o una antropomorfización de lo que serían las cuestiones pues, de la naturaleza, ¿no? O sea, del Sí, fuego, etcétera, ¿no? sí, no hay discusión en cuanto a que hay una relación entre la cultura indoeuropea o aria, como queramos llamarle. eh, Mm, pero es una cuestión cultural, no es una cuestión étnica ni mm, racial. O sea, podemos mm, encontrar esta cultura y especialmente en relación con las lenguas, con las familias de lenguas, la mm, relación que hay, no sé, entre los eslavos, entre los germanos, entre mm, los pueblos armenios, entre los pueblos indos, entre los iranios. Eh, Eso no es algo que está discutido. La relación está. La mm, conexión en algún mm, momento de la historia, por migraciones, está. Eh, lo que está en discusión es si los arios, o sea, si esa cultura entró en la India, de qué forma entró o si mm, salió. ¿No? Son mm, mm, básicamente tres teorías. mm, Em, y la influencia lingüística es quizás la más obvia, ¿no? Porque la relación que hay entre lenguas como el latino, el griego, el sánscrito y lo que se derivaron después de estas otras lenguas es muy fácil de comprobar. Entonces, hay una relación. El punto es cómo se originaron los Vedas, si son escrituras reveladas, si son escrituras que desarrolló algún pueblo que entró en la India que lo trajo. Eso es lo que está en discusión. Que no es lo más importante en realidad, lo más importante es el contenido de los libros, pero bueno, viste cómo somos los seres humanos que nos encanta discutir diferentes teorías, ¿no? Sí, y qué bueno esto. Sí, entonces, si avanzamos un poco, pues aparece la época brahmánica, es decir, la época en la que de ese periodo más de sacrificio ritualístico, yagna, etcétera, ¿no? Agnihotra, etcétera, aparece lo que es ya la época en la que empieza a sonarnos más a hinduismo, con ese vocablo, siempre entre Sí, 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 comillas, ¿no? bueno, ya está. Tenemos que aceptarlo, no queda otra. Vale. Y entonces aparece pues esto, pues esa época en la que, digo, nos empieza a resonar más porque es cuando nosotros asociamos normalmente hinduismo, India, pues a gente pues ultra concentrada, ultra meditativa, ¿no? Con todo lo exótico que tiene, etcétera. Y normalmente pues empieza con este periodo que es cuando se dice que estos sacrificios llega un momento en el que empiezan digamos, hacerse más esotéricos, es decir, en el sentido de hacerse pues mucho más, a interiorizarse mucho más la práctica ritualística o la práctica religiosa y se empieza a establecer pues digamos, un canon de lo que sería la meditación o lo que sería posteriormente pues las prácticas de yoga, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, es como que ahí se da digamos, un corte importante, ¿no? Sí, en realidad no es tampoco muy seguro de que se pueda decir, bueno, primero una época védica y después una brahmánica, porque primero vienen los Vedas y después vienen los brahmanas. Eh, ¿Por qué?
porque son cosas que se desarrollaron simultáneamente. ujú, O sea, había personas que estaban más enfocadas en los rituales y había otras personas, de esa manera surgió el jainismo y el budismo, y otras personas que ujú, practicaban una práctica espiritual religiosa apartada. Eso lo estuvimos hablando la vez pasada, ¿no? ujú, Entonces, según la tradición, tanto los Vedas como los Brahmanas, como los Upanishads, son textos que se desarrollaron en diferentes contextos. ¿No? Por ujú, ejemplo, los Vedas se recomendaban especialmente para los jóvenes brahmacharis que estaban estudiando en el ashram del guru y que aprendían ujú, estos textos, que no solamente eran los textos védicos, sino todas las ciencias que acompañaban el Veda en sí, y ujú, como la Ayurveda, como el Jyotirveda, como no ujú, sé, el Stapatya Veda, etcétera. Y que les servían después a los estudiantes para, cuando se casaban, desempeñarse en la vida. sí, Entonces, ujú, ahí es cuando se desarrollaba más en ese estadio de su vida como jefe de familia, la parte ujú, de brahmanas, ¿no? Lo que son las especificaciones del ritual, porque ujú, hay una relación muy, muy íntima entre los samhitas, o sea, los Vedas ujú, originales, y los brahmanas. Los brahmanas son una extensión, una profundización, un aumento de detalles de cómo realizar los sacrificios que se recomendaban en los Vedas. Después, ujú, después vienen los arañacas. Los arañacas ujú, son una escritura específica para la etapa en que la persona se retira de, ujú, el esposo y la esposa se retiran, ya criaron a sus hijos, ya tienen, sus hijos siguen con su vida, entonces se van al bosque a claro, practicar más intensamente la vida espiritual. Mantienen rituales, pero mucho más simplificados, ¿no? Los rituales que hacían en su hogar se mantienen, pero en una forma mucho más simple, y comienza todo un trabajo interior, una introspección mucho más profunda. Y finalmente, cuando la pareja se separa, eh, se estudia o se desarrolla más el estudio de las Upanishads. No ujú, hay, más que un desarrollo cronológico, ujú, es una evolución de la conciencia y de los estadios de la vida de la persona. Entonces, ujú, por eso, o sea, desde un principio los primeros indólogos, especialmente Max Müller, quisieron establecer esta supuesta cronología, pero, ujú, eh, por ejemplo, ¿no? Y para él, los Puranas eran muy posteriores, ¿no? Pero ujú, encontramos que en las Upanishads se habla de los Puranas. mm, Eh, mm, o sea, no es tan simple decir, bueno, vamos a ordenar esto de esta manera, cuando las cosas se dieron en forma simultánea. Ah, lo que sí se puede definir históricamente es el surgimiento del budismo, que es algo ujú, concreto, y cómo el budismo y el jainismo influencian y modifican de alguna manera esas corrientes de pensamiento, ¿no? Porque ujú, hay que entender también que no estamos hablando de una religión institucionalizada que claro, sufre una transformación, sino que estamos hablando de diferentes corrientes, de muchas corrientes, ujú, con libre pensamiento, y bueno, por eso se originan estas que perduraron y muchas otras que no perduraron, con libre pensamiento, que van tomando elementos unas de otras y se van desarrollando, van evolucionando. Así ujú, que no podemos establecer un orden completamente esquematizado y definido de cada cosa y de cada época y de cada momento, cuando todo se superpone o es simultáneo. mm.
Bueno, esto a la vez conlleva que haya, pues, bueno, esta mistificación, ¿no? Con la que se suele asociar, pues, India y todo lo que es, no sé, esta gran cantidad de caminos y que parece pues que dicen lo mismo, pero no dicen lo mismo porque de pronto, por poco que uno se acerque, pues empieza a haber grandes diferencias y dice, pero estas diferencias, pero ¿cómo es así, no? Si parecía que todos hablaran, no sé, pues del principio, pues de paz o de armonía o de conexión cuerpo-alma o cuerpo-mente, etcétera, ¿no? Y ciertamente pero también es cierto que sí, eh, me atrevería a decir en todas, de alguna u otra forma, o al menos todas, eh, me da la impresión de que parten de la reflexión, al menos, parte de unos principios que sería como es que muy centrales, que sería el Dharma y el Karma. De alguna forma, pues esa doble polaridad entre un principio ético, recto, por el que vivir y por otro lado, pues siempre teniendo en cuenta que hay unas consecuencias en tus actos, ¿no? Entonces, esto me da la impresión de que, pues si miramos tanto los Sikhs como el jainismo, como, en fin, Dashanas, etcétera, no tienen como este principio. No sé si estás de acuerdo. Sí, 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 eso es algo compartido, ¿no? Hay muchos elementos que se comparten dentro del hinduismo y con el jainismo también, y con el budismo también, y con el sikhismo también. Hay muchos elementos que se comparten. Em, el punto es, y como te decía, que se han influenciado unos a otros, y bueno, muchas veces lo que se discute es quién influenció a quién, si el Bhagavad Gita fue influenciado por el budismo, si el budismo fue Ujú, influenciado por las Upanishads o lo que sea, ¿no? ujú, Y muchas veces en base a esas discusiones también se establecen o se pretende establecer las fechas de origen. Eh, ujú, Eso es un poco confuso y por eso a veces mejor no dedicarse mucho a esto, pero la cuestión es que todo parte, como vos decías, de elementos originales, elementos esenciales que permean toda la ujú, cultura, esa búsqueda de espiritualidad, esa búsqueda de liberación, porque en todas las tradiciones de la India, en última instancia lo que se busca es la liberación. ¿No? Se ujú, puede llamar moksha, nirvana, como queramos, ujú, de acuerdo a cada tradición, pero en todas se busca la liberación. Entonces, ¿por qué se produce estas diferencias de corrientes si hay una esencia común? Bueno, fundamentalmente porque en el hinduismo siempre se consideró, en esta cultura original, siempre se consideró ujú, la diversidad, la diversidad ujú. de pensamiento. Así como yo te decía antes, hay muchas corrientes que se desarrollan en base a una revelación a alguien o el libre Ujú, pensamiento, por diferentes elementos se desarrollan y interactúan y conviven, ¿no? Porque siempre desde el principio se contempla el hecho de que somos personas diferentes y que podemos tener distintas formas de comprender la verdad absoluta y distintos caminos para alcanzar ese, ujú, esa, esa liberación y esa relación con el absoluto. Entonces, si nosotros, lo que pasa que en Occidente siempre, o sea, tenemos la genética de una religión, un Dios, ¿no? Y es la única ujú, verdad y no hay otra cosa y todo lo demás está ujú, equivocado. Eh, y esa visión de que solo hay uno y ujú, en India no se aplica, no tiene cabida, nunca ha sido así. Entonces, para poder entender el hinduismo, ujú, tanto su naturaleza como su historia, es fundamental dejar un poco de lado esa visión occidental, meterse un poco en la cabeza de cómo piensa alguien nacido en esa cultura, tratar de mimetizarse un poco y entender ujú, para realmente comprender algo que
yo si bien nací en Argentina, al Mm, tener claro. la fortuna de crecer dentro de la tradición Gaudía Vaishnava, ¿no? Porque cuando yo comencé esto era muy, muy joven, tenía 20 años, entonces Mm, fue una inmersión en esa cultura y tuve la posibilidad de hacer eso. Que ya. no me acuerdo, cuando fui a la facultad, mis profesores que veían todo esto desde afuera, apreciaron el hecho de que al yo tener la vivencia, la experiencia, pudiera tener otra forma de comprenderlo, de ver lo que es lo que generalmente Mm, trato de equilibrar y transmitir un poco, pero de una manera lo más equilibrada posible. Pero es importante entender que para comprender en profundidad la esencia de toda esta melange de ideas y de mm, tradiciones y por otro lado los puntos en común, es fundamental tratar de dejar un poco de lado nuestra concepción de cómo debe ser y meternos un poco en el contexto, entender el mm. contexto cultural en el que se desarrolló todas estas tradiciones maravillosas. Yo, esto que estabas comentando, ¿no? Sobre el monoteísmo, ¿no? Con este concepto tan arraigado en nuestra mentalidad de un solo principio, una sola verdad, etcétera. Tenemos también lo que es la invasión, y creo que en este caso sí que hablaríamos de invasión del Islam, ¿no? A partir de cerca pues, del año 1000 y con el establecimiento del sultanato en el siglo XIII europeo, ¿no? Que se Sí. establece pues, el sultanato de Delhi y a partir de entonces conviven, ¿no? De alguna u otra forma, conviven con esa plétora de tradiciones, una tradición que es, bueno, en fin, ¿no? O sea, una tradición sumamente monoteísta con ese principio pues que tiene también tan arraigado el Islam de que solo Alá es grande y solo, pues, bueno, en fin, establecen todo un camino único para llegar a esta unión, ¿no? Sí, a ellos les pasó algo que después heredaron los europeos, ¿no? Por un Mm, lado, el asombro, la maravilla de la cultura que se encontraban y lo confuso que era para ellos venir de una tradición tan eh, única y encontrarse con esa diversidad y sí, esa convivencia de diferentes corrientes. Eh, Quizás lo que se encontraron más fuerte en ese momento fue el budismo y lo persiguieron más y bueno, fueron uno de los elementos que hicieron que el budismo no pudiera sobrevivir en la India, excepto un porcentaje muy, muy reducido. Eh, claro, que, si me permites, claro, porque sí, encontraron que era diametralmente opuesto, ¿no? En budismo, es decir, mm. de pronto vieron como que era ateo o era nihilista, ¿no? En un sentido espiritual, metafísico, y era como, esto tiene que estar desterrado, ¿no? No puede tener vigencia, no puede tener presencia, ¿no? Sí, también el hecho de que el budismo estaba mucho más organizado que el hinduismo. El budismo era una religión y, y había monasterios y había grandes instituciones educativas como Mm, Nalanda y Nalanda, había una cultura mucho más amenazante en un sentido, mm, que estaba organizada y que podía suponer un peligro para su claro. expansión. Entonces lo persiguieron mucho más. Bueno, obviamente también destruyeron muchísimos templos hindúes, Mm, ujú, pero el budismo lo sufrió más. mm. Sí, y luego también yo creo que es importante, ¿no? Señalar lo que es también lo que representa, por ejemplo, toda la cuestión erótica, sensual, ¿no? La cabida que tiene en el hinduismo. Recordemos tanto texto como el Kama Sutra, como el templo de Kalauharo, ¿no? Es decir, este templo en el que hay todo de figuras
pues que practican posturas sexuales, sensuales, etcétera, ¿no? Y esto también es algo que choca todavía hoy día, que es en pleno siglo XXI, ¿no? Todavía es algo que nos impacta de decir, bueno, ¿cómo puede ser algo tan explícito y representa, aparte de la belleza, ¿no? También, pues a nivel artístico, este sería otro tema, ¿no? Esa representación tan bella, ¿no? Que se, pues a través de imágenes y a través de esculturas, con esa precisión, y es algo que rompe totalmente nuestros esquemas, que no tiene parangón, de hecho, en nuestra cultura. Nuestra cultura es, para decirlo, ¿no? Entre comillas y rápido, es como mucho más pornográfica, ¿no? En este sentido, ¿no? Como algo mucho más de tabú, etcétera, ¿no? Y de pronto vamos ahí y vemos esa representación en un templo donde se adora o donde se le da cabida, y es como, ¿qué pasa aquí, no? O sea, ¿qué sucedió, no? Sí, los templos de Khajuraho son algo muy, muy, muy especial. Eh, pero no es solamente eso, o sea, cualquier representación antropomórfica de Dios es intolerable para el Islam. Claro. Hubo gobernantes islámicos que fueron un poco más abiertos y otras completamente radicales y por un lado querían saquear, especialmente al principio, los turcos, y por otro lado, no sé hasta qué punto la intransigencia con las formas de las deidades era una justificación sagrada para los saqueos que hacían en los templos, porque India era Ya. extremadamente rica y los templos recibían parte de eso, una gran parte de esa riqueza. Entonces saqueaban los templos, los destruían, destruían las deidades. eh, entonces, bueno, se mezclaba todo ahí. Hubo una gran intransigencia para con los templos y las formas Mm, más ritualistas de adoración, ¿no? Hay muchas historias de cómo al principio, ¿no? Antes de que se establecieran, especialmente, cuando lo que hacían mm, era entrar, los turcos entrar en Delhi, invadir y hacían raids mm, de saqueos. Hay muchas historias de cómo se corría la voz de que venía esa horda y los sacerdotes, los puyaris, los quienes adoraban, quienes estaban a cargo de las deidades, las escondían, las enterraban, o otros reyes se las llevaban a sus fuertes, o sea, de cualquier manera de poder salvarlas de esa agresión, ¿no? mm. Sí, fue un choque de civilizaciones muy, muy fuerte, muy grande. Sí, ¿no? Muy fuerte y más si tenemos en cuenta, como has estado también exponiendo, ¿no? La liberalidad que en India pues se ha practicado siempre, y estaba pensando, por ejemplo, pues en las columnas que hizo cincelar Ashoka, es decir, el emperador, ¿no? Que da voz pues a través de esas columnas pues al Dharma, por ejemplo, ¿no? De establecer pues unos principios de armonía o de convivencia, y de pronto es como es un choque civilizatorio de grandes proporciones, ¿no? Y esto también estaba pensando en la época, por ejemplo, de los Gupta también, ¿no? Que esto, pues, corriendo un poco más en el tiempo, como siempre ha sido, de alguna u otra forma, siempre ha sido una tierra de gran riqueza, una tierra muy fértil, ¿no? No solo pues en lo espiritual, metafísico, etcétera, sino también, pues no sé, pues pensemos en el Taj Mahal, pensemos en las grandes riquezas que arquitectónicas, como muy bien decías tú también, a nivel también urbanístico, ¿no? Siempre pues, en fin, y es algo que esto lo podemos ver a lo largo de su historia, pero yo creo que pues esto, ¿no? La época Gupta es como que tiene gran relieve. Sí, en la época Gupta es cuando se protege más el hinduismo, especialmente en sus diferentes formas. Eh, Ashoka le adopta el budismo, pero Mm, también protegió las diferentes corrientes
religiosas hindúes. Eh, sí, Había, sí, siempre hubo una gran apertura y tolerancia desde el punto de vista cultural y religioso, pero mm, no es que no había conflictos, ¿eh? O sea, a nivel de reinos, reinos que se invadían unos a otros. Bueno, de hecho, en las columnas de Ashoka, él deja en claro que él antes era no un saqueador, un invasor muy cruel, mm, ¿no? Y que al adoptar el budismo cambió su forma, mm, su mentalidad y dejó de hacer esas matanzas que realizaba y que, bueno, una de ellas especialmente lo dejó muy eh, choqueado, muy impactado. Entonces, o mm, sea, internamente la India nunca fue un solo país, siempre fue un conjunto de reinos que a veces podían estar más controlados, sometidos por otros, como en la época de Ashoka, por ejemplo, es probablemente la época que hubo más unidad, porque todos estaban reconociendo su autoridad, pero cada uno tenía su independencia. Eh, mm, mm, bueno, siempre hubo estos conflictos militares, porque era la naturaleza, siempre ha sido la naturaleza de los kshatriyas, de guerrear, mm, pelear, invadir, etcétera. No, hay cosas que se dan simultáneamente. Por un lado, la mm, comunidad o la comunión cultural, la diversidad religiosa, la diversidad lingüística, eh, pero el objetivo común, vivir, ¿no? Especialmente hacia un camino espiritual, de los muchos que pudiera haber, mm, santos que meditaban aparte de la sociedad, militares mm, que guerreaban pero que respetaban a los santos. Es un conjunto, un conglomerado de elementos enorme, gigantesco, ¿no? Que no se puede digamos, generalizar en una sola, de una sola forma, ¿no? mm, mm. Sí, claro que a la vez estamos hablando, no es un continente propiamente, pero podría serlo tranquilamente, ¿no? Porque estamos hablando de millones y millones y millones de personas que han convivido a lo largo del tiempo, que siguen conviviendo en la actualidad y que, como muy bien dices, pues siempre con este principio, un principio que hemos hablado bastante de ello, ¿no? Que universalizó justamente Gandhi, ¿no? Que es el principio de ahimsa, y que de alguna forma pues se mantiene o se sostiene a lo largo de los siglos esta no violencia, eh, entendida pues siempre con en respecto a las castas, en fin, ¿no? En un sentido también, si queremos, entre comillas, también rígido, ¿no? Porque de alguna forma, como muy bien decías, pues los chatrillas de pronto respetan a los sadhus y de pronto pues están los intocables, etcétera, ¿no? Es decir, que pero siempre es como que ha habido este pozo, muy a diferencia, por ejemplo, pensando así a grosso modo, ¿no? En las cruzadas que de pronto, pues a partir del siglo XI, si no recuerdo mal, ¿no? Se empiezan a establecer una serie de cruzadas en Occidente, queriendo recuperar Tierra Santa y bueno, y llegando pues a pelearse entre sí, llegando pues a, no sé, pues a ser hordas también salvajes, ¿no? En Oriente, en las tierras de Constantinopla, etcétera, ¿no? Es decir, es como que también esto es otro punto, ¿no? En el que se establece un choque también civilizatorio importante, porque en cambio India, pues no ha tenido India o tradición hindú, o siempre con esta amplitud, pues no ha tenido especialmente, exceptuando el budismo, que siempre ha sido pues de corte más proselitista, pero no ha sido especialmente, pues no ha querido ir a imponer o ha querido conquistar, ¿no? Tierras ajenas, sino que siempre pues ha establecido pues este dharma como un principio también muy patrio, para decirlo de alguna forma, ¿no? En una tierra muy concreta, ¿no? Sí, no hay en la historia de la India guerras religiosas. No se ha usado esa excusa para invadir o para
controlar o someter a otros pueblos y convertir, ¿no? Como hemos visto a lo largo de la historia de Occidente y Oriente Próximo. Eso es mm, algo, bueno, porque es parte de su genética, ¿no? Lo que decía que, bueno, las personas pueden ver a Dios en diferentes formas y no es, eso no implica un problema. Sí, mm, había batallas, había guerras, un poco entre ellos, otro un poco las diferentes invasiones por las que ha pasado la India. Bueno, la historia de la India muy bien se podría elaborar a partir de todas las invasiones que mm, hubo, desde los persas, mm, después los griegos, los acas, de diferentes eh, mm, pueblos que, atraídos por esa riqueza y por esa cultura, eh, se aventuraban y también por gran división que había, que bueno, al no ser un solo país era mucho más fácil de dominar, de conquistar, mm, se fueron viendo atraídos a ir a la India e invadir, ¿no? Los turcos, los mongoles, todos los países de Europa que entraron ahí, portugueses, alemanes, británicos, holandeses, franceses, etcétera, ¿no? Eh, eh, pero problemas así mm, religiosos, no, la India no tiene historia de, eh, problemas entre el budismo y el hinduismo, entre el hinduismo y el jainismo, entre el budismo o sea, las mm, diferentes corrientes. No existen, no hay prácticamente. Algún caso aislado, pero eso no lo vamos a encontrar hasta el siglo XX, mm, mm, cuando comienzan los movimientos independentistas y mm, de repente empieza a haber problemas entre musulmanes e hindúes. De repente mm, digo, porque es lo más probable es que fueran estimulados, provocados y usados como justificación para continuar la mm, dominación británica, como hicieron en mm, Medio Oriente. Hicieron lo mismo en Palestina. Todos, totalmente. sí. Ujú, Entonces, era la misma época, era la misma política que mm, aplicaban en todo Medio Cercano Oriente y la aplicaron en India también. Entonces, hasta ese y, momento no hubo problemas, guerras religiosas. y en Extremo Oriente también, ¿no? Con las guerras del opio, por ejemplo, ¿no? Que es algo, es muy loco esto, bueno, en fin, ¿no? Es algo, son grandes injusticias cósmicas bueno, es como que no, pero bueno, esto Inju- ya in- Injustificable. es injustificable. Las guerras del opio eran completamente injustificables. Lo que hicieron Mm, ahí es imperdonable. mm. Claro, y bueno, ya se ha hablado pues de, de la colonización, ¿no? Que también es algo, entre comillas, es gracioso, ¿no? Cómo se empieza a producir, ¿no? Es decir, cómo empieza la historia de esa colonización que finalmente fue la joya de la corona del imperio, ¿no? Británico, como es el hecho de que con esa excusa, entre comillas, ¿no? De querer comerciar, de querer, pues bueno, si me dejas un pequeño trocito para poder yo empezar pues a hacer, digamos, mis, mis comercios, etcétera, ¿no? Y cómo se va adueñando finalmente hasta adueñarse ¿no? De todo ese territorio tan vasto con tantos millones de personas a través, pues, primero de la Compañía Oriental de las Indias Orientales y luego, pues, ya estableciendo un virreinato, etcétera, ¿no? Es decir, esto es algo que también, bueno, no sé hasta qué punto realmente se ha podido deshacer o se ha podido zafarse, ¿no? De India de esta colonización o hasta qué punto pues sigue estando muy presente en todo lo que es porque también pensemos, por ejemplo, pues a nivel dármico, ¿no? En un sentido espiritual
dármico, cómo India pues, ha ido también decreciendo en este sentido, ¿no? A través, por ejemplo, estoy pensando a partir del no hinduismo, cómo empiezan a querer recuperar pues, esas fuentes tradicionales, ese concepto como más nacionalista y adueñarse de sus propias tradiciones, que es algo que bueno, Gandhi, como muy bien decías, Gandhi puso de manifiesto a través de la rueca o a través pues, de actos insignes y insignios, o sea, mínimos, ¿no? Y cómo fue doblegando pues, ese imperio que parecía que no podía ser que fuese tan rápido también, ¿no? De doblegar. Sí, fíjate que todas estas todos estos establecimientos europeos en India eran bajo la excusa comercial. ¿No? Así como Mm, antes, tanto turcos como mongoles justificaron su ingreso basados en una cuestión religiosa, supuestamente, mm, los europeos lo hicieron bajo excusas comerciales. mm, eh, y, y también se apoyaron en cuestiones religiosas, pero mucho más disimuladas, ¿no? Porque, mm. bueno, también estaba, traían muchísimos predicadores, misioneros, Sí, que justificaban su control sobre estos pobres salvajes, ¿no? O como mm, decía Rudyard Kipling, la pesada carga del hombre blanco, ¿no? De mm, tener que mm. ir a llevar la civilización y la cultura a estos pueblos salvajes. Sí, sí. Eh, con todas esas cosas, en realidad lo que hicieron fue expoliar la India completamente. O Mm, sea, los ingleses, por ejemplo, en 200 años destruyeron la economía de la India de una forma tal que no habían conseguido ni siquiera los musulmanes en mucho más tiempo. mucho Eh, más. o sea, siempre se habla, ¿no? La India pobre, pero la India a lo largo de su historia nunca fue pobre, ¿no? Mm, Siempre mm, fue una fuente de riqueza enorme. Fue mm, pobre a raíz de el expolio que hicieron, ¿no? La explotación descarada que hicieron los europeos, pero especialmente los ingleses. Y fíjate mm, que Gandhi consiguió la independencia de la India atacando ese aspecto, claro, el aspecto claro. comercial, ¿no? O sea, cuando le afectó los negocios, cuando impidió o puso, paró un poco el fluir de la Mm, parte comercial, porque le hacían, por ejemplo, lo que hacían los ingleses era comprar las telas en la India, mm, llevarlas a Inglaterra, producir mm. la ropa y llevarla de vuelta a la India y vendérselas a los indios y hacer la diferencia, ¿no? Entonces Gandhi dijo, no, bueno, basta esto de, no, yo me hago mi propia ropa, ¿no? Mm, Y ese acto simple, como vos decías, ese acto mínimo, o la sal, ¿no? Eh, mm, le afectó la economía a los ingleses, de repente se dieron cuenta que ya no nos conviene estar acá, y así se mm, fueron, claro, dejando un montón de bombas ahí de tiempo, ¿no? ¿No? Todos los mm, problemas sociales, religiosos, culturales que había entre indios y musulmanes. Pero, o sea, que tan poca gente con una excusa tan obvia, mm, ¿no? Una cantidad tan reducida de europeos con una excusa tan obvia como la excusa comercial pudiera controlar un país tan grande y tan fuerte, porque bueno, los ejércitos indios nunca fueron débiles. Indios me refiero mm. tanto o hindúes como musulmanes, o jainas, lo que sea, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Siempre hubo una base militar muy fuerte. Está bien, los europeos tenían quizás más tecnología, pero que tan poca gente pudiera controlar a tantos, te da la pauta de un pueblo mucho menos belicoso, en el sentido de Mm, que
Ujú. ¿no? Total. El concepto del karma, por ejemplo, ha influenciado mucho en su espíritu revolucionario, o su no espíritu revolucionario, de Claro. aceptación, de sumisión, en fin. Es una historia muy particular, porque no habiendo tanta diferencia numérica, ni tanta diferencia Mm, tecnológica, porque, bueno, la tecnología se imita y se desarrolla como hicieron los japoneses o como después hicieron los chinos. eh, mm, em, y estuvieron tanto tiempo ahí, ¿no? Más de 200 años sometiendo ese país, un poco también aprovechando lo que decía antes, ¿no? La división en los diferentes reinos y claro. fomentando las Mm, rivalidades entre los diferentes reyes y, bueno, en fin, sobornando también a los reyes. Bueno, fue una política eh, muy hábil realmente, porque en eso sí hay que reconocer el mérito británico. Fueron siempre muy expertos en manipular y dominar por el control, por la manipulación. Eh, mm. pero, Sí, sí. pero bueno, son etapas de la historia de la humanidad, ¿no? Sí, son etapas. Lo fuerte es que estamos inmersos, ¿no? Ya vemos actualmente la situación mundial y estamos inmersos en esta lógica de rapiña y de confrontación, de tejemaneje, de hipocresía. Es decir, esto lo hemos estado viendo pues a lo largo de los siglos, por parte pues principalmente de Occidente. Y es algo que parece que todavía no hemos aprendido, no hemos acabado de darle la vuelta para ver que por aquí no es y en cambio, pues bueno, esto, ¿no? Tenemos, eh, pues sí, estamos inmersos en una lógica que parece que no tiene visos de finalizar rápidamente, al menos. Ya no digo si bien o mal, porque esto, en fin, la historia y también la Sí, intervención divina, ¿eh? Esto también es importante, así muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, pues cuando uno profundiza en un gran conflicto como fue la Segunda Guerra Mundial, pues de pronto ve, no sé, como momentos clave, momentos históricos que gracias a esa mano invisible, pues no se decantaron hacia un lugar o hacia, digamos, hacia un lado, sino que se decantaron hacia el otro. Es decir, ¿no? De pronto esto también, pequeñas cosas también, ¿no? Por ejemplo, pues pensando en Gandhi, ¿no? Cuando le dice a Winston Churchill, le dice que no tiene honor aquel que agrede a su enemigo cuando está en sus horas más bajas o en sus peores momentos, ¿no? Entonces, para toda, digamos, todo movimiento, todo activismo, bueno, pues que evidentemente, pues luego también hay una cierta crítica, ¿no? Porque también pues se alistaron eh, voluntarios pues del bando nazi y luego también pues también es cierto que Gandhi, por ejemplo, pues, escribió a Adolf Hitler una carta que no se sabe si leyó o no leyó a Adolf Hitler, ¿no? Que le decía para esta locura, ¿no? Es decir, ¿no? Estas cosas que tiene la historia digamos entre líneas que también bueno. sí, bueno, pero a raíz de todas estas encuentros y invasiones de la India con diferentes pueblos, Mm, hubo mucha evolución a nivel filosófico y cultural, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas el neohinduismo. El neohinduismo surge del contacto de ciertas clases altas, educadas, mm, hindúes, con la cultura occidental, ¿no? mm, Personalidades como Rabindranath Tagore o nuestro mm, Bhaktivinoda Thakur, eh, mm, Gandhi mismo, que se formó en Inglaterra, sí. Aurobindo y Mm, muchos otros que tenían, digamos, esa influencia y presentaron la filosofía o como las diferentes corrientes filosóficas, especialmente el Vedanta del hinduismo,
en forma que pudiera ser entendido o aceptado o, ¿no? En Occidente y Mm, eh, tradujeron esta cultura tan antigua, un poco actualizada sí, modificada de alguna manera ujú. para que fuera más, eh, por un lado, aceptada y por otro lado, para que no se viera como algo antiguo, Ya. retrógrado. Entonces, ahí, a partir de esa relación, porque bueno, Ujú, también hubo una, eh, una adaptación de la educación en la India en base ujú. a los conceptos educativos occidentales. Entonces, Sí. todas estas Ujú, personas se desarrollaron en ese ambiente, ¿no? Entonces, trataron de desarrollar diferentes ideas, diferentes corrientes que fueran mejor vistas en comparación con la ujú. cultura occidental, ¿no? Esto Claro. pasó con todas las diferentes, desde la época de los persas y después los griegos, pasó con todas las diferentes invasiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Ujú. la cultura, ¿no? Como la cultura de Gandhara Exacto. es una mezcla de la cultura griega con la cultura de la India, con el budismo. Eh, hay, hay muchísimos ejemplos de cómo el hinduismo fue incorporando elementos sin perder su esencia, sin perder sus elementos originales, porque en India no se pierde nada, prácticamente, ¿no? Todo se mantiene, ¿no? Solamente se va Mm, sumando, se va sumando, se va sumando, se va sumando, y hoy tenemos un, un mosaico impresionante de corrientes que te vuelven loco si querés ponerlas a todos en una sola bolsa, ¿no? Pero mm. especialmente dentro de nuestra cabeza. Dentro de la cabeza Claro. de un indio no hay mucho problema, pero dentro de Ya. nuestra cabeza es un caos. Así que todas estas historias de invasiones han ido influenciando a lo largo de cientos de años, miles de años, lo que es hoy en día el hinduismo. Y bueno, es Mm, bueno saberlo, es bueno entenderlo para que no se produzca ese caos en la cabeza. claro. Sí, sí. Bueno, yo creo que hemos tocado todo, todo lo que hemos podido en distintos aspectos, ¿no? Y, bueno, yo creo que si ¿Quieres? te parece, Si quieres, dime. la próxima podemos tomar, por ejemplo, no sé, el Imperio Gupta o un Sí, momento específico y analizar de- cómo era el hinduismo en ese momento particular, ¿no? Hay sin duda que hay épocas definidas que se pueden estudiar. sí, sí, se habla principalmente como época de gran florecimiento, que es justamente también la época en la que vive Shankaracharya, que es la época También, medieval, ¿no? Esta época claro. en la que se establece medieval, nosotros aquí, ¿eh? Es nuestra época medieval, aunque que también corresponde, pues, ¿no? Más o menos aproximadamente con la época del Imperio Gupta. Podría ser un momento, ¿no? Para coger y poner el zoom en esto, ¿no? La diferencia es que nuestra época medieval es la época oscura. Sí, Y bueno, del oscurantismo, ¿no? Y en la India, por otro lado, es una época de florecimiento de las filosofías y de la cultura, etcétera, ¿no? mm, Pero bueno, sí, sí. sí, se considera la época del siglo 8 9 de Shankara como la época medieval, después Ramanuja, Madhvacharya, grandes pensadores, ¿no? Los Mm, más
lo más granado, lo más rico del pensamiento hindú. Pues bueno, lo dejamos aquí. Gracias otra vez más, maestro. Gracias por estas enseñanzas y por tu tiempo. Un placer Como realmente. siempre, Hare Krishna. Y también gracias a la gente que os habéis estado conectando o lo estáis viendo ahora en este momento, lo vais a ver en diferido. Como siempre, también pues un placer compartir con vosotros y vamos a seguir con la próxima. Así que nos vemos a la próxima. Barca, Hasta gracias. pronto.